Estamos en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, dice así: Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. A través del libro del Apocalipsis, los relámpagos, truenos y voces están asociados con juicios, y eso nos está indicando que este no es un trono de gracia. Y luego dice, y 7 lámparas de fuego, o podemos decir que son 7 antorchas de fuego. 7 antorchas de fuego que estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 1, verso 4, ya hablamos de estos 7 espíritus de Dios. Lo único que podemos añadir aquí es que nos está revelando muy claro que las 7 antorchas de fuego significan los 7 espíritus de Dios. Y estos 7 espíritus son 7 ángeles, y que están delante del trono significa que están a la disposición de Dios y del Cristo para ser mandados por toda la tierra en semejanza de 7 ojos. Comparemos esto con el capítulo 5, verso 6. Veamos lo que dice. Y miré, y en medio del trono y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. Este cordero representa al Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, y que estaba como inmolado, significa que tenía señales en sus manos y en sus pies de que había sido crucificado. Y luego dice, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. ¿Notaron eso? Aquí tenemos los mismos 7 espíritus que tenemos en el capítulo 4, verso 5, y representan 7 ojos que son enviados por toda la tierra. Continuemos en el capítulo 4, verso 6. Dice así, y delante del trono, como un mar de vidrio, semejante al cristal. Esta descripción del mar de vidrio es muy similar a la visión que vio el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Veamos y comparemos lo que dice en Ezequiel capítulo 1, verso 22. Y sobre las cabezas de cada viviente aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima de sobre sus cabezas. Enseguida vamos a estar hablando de estos seres vivientes, pero por ahorita noten que la visión del profeta Ezequiel es muy similar a la visión del apóstol Juan en el Apocalipsis, y los dos mencionan este mar de cristal. Noten otra vez como dice, aparecía una expansión a manera de cristal. Esta expansión de cristal es el mismo mar de cristal que tenemos en el Apocalipsis. Tal vez algo similar a este dibujo. Y este mar de cristal, o esta expansión de cristal, está extendida por encima de las cabezas de los 4 vivientes. Y en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 10, tenemos otra descripción de este mismo mar de cristal. Veamos y comparemos lo que dice. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esto es todo lo que las Escrituras nos revelan acerca de este mar de cristal. Y nosotros no debemos de buscar más símbolos o qué simbolizan, porque el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, ya nos dijo que era como y semejante a un mar de vidrio y de cristal. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Continuemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 6. Dice así, y en medio del trono y alrededor del trono había 4 vivientes llenos de ojos delante y de atrás. Algunas versiones dicen 4 bestias y otras versiones dicen 4 animales. Pero como ven, aquí tenemos la palabra original que los describe en el idioma griego, y es la palabra zoa, que significa vivientes. Entonces, estos son 4 vivientes en medio y alrededor del trono. El verso 7 dice así, y el primer viviente
era semejante a un león, y el segundo viviente semejante a un becerro, y el tercer viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto viviente semejante a un águila volando. Tal vez algo similar a este dibujo. Y el verso 8 dice, y los cuatro vivientes tenían cada uno por sí 6 alas alrededor y por dentro están llenos de ojos. Aquí tenemos otro dibujo para darnos una idea. Ahora vamos a ver qué más nos dicen las escrituras acerca de estos cuatro vivientes. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 24, es donde se mencionan estos vivientes por primera vez, y ahí no tenemos una descripción de ellos, pero sí nos podemos dar cuenta que ahí se mencionan como querubines. Leamos lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 24. Casi todos estamos familiarizados con este pasaje, donde el Señor Dios echó afuera del huerto del Edén al hombre y a la mujer por haberle desobedecido. Y miren lo que sucedió. El verso 24 dice así, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Notaron esto? Aquí los vivientes, las escrituras los llaman querubines. Esta es una palabra hebrea que nunca ha sido traducida en ninguna versión y por eso los podemos seguir llamando Zoa o vivientes o querubines. Tal vez ustedes van a decir, pero ¿cómo sabemos que estamos hablando de la misma cosa? ¿Cómo podemos saber que los vivientes son los querubines y que los querubines son los vivientes? La respuesta es que en el libro del profeta Ezequiel tenemos una buena descripción de estos vivientes. Veamos y comparemos. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 1, versos 5 al 14, tenemos una descripción de estos cuatro seres vivientes. Y noten ustedes que es totalmente igual a lo que tenemos en el libro del Apocalipsis. No vamos a leer todos los versos, pero noten en el verso 5, el profeta los llama cuatro vivientes. Dice, y en medio de ella figura de cuatro seres vivientes, y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre. Y los versos 10 y 11 dicen así, y la figura de sus rostros era rostro de hombre y rostro de león a la parte derecha en los cuatro, y a la izquierda rostro de toro en los cuatro, y asimismo había en los cuatro rostro de águila. Aquí tenemos otra vez el dibujo para darnos una idea. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Tal vez era algo similar a este dibujo. ¿Notaron eso? Es la misma descripción que tenemos en el Apocalipsis. Ahora noten en los versos 14 y 15 que el profeta los llama vivientes. El verso 14 dice, y los seres vivientes corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. Y estando yo mirando los seres vivientes, he aquí una rueda en la tierra, junto a los seres vivientes a sus cuatro caras. Ahora volteen sus páginas al profeta Ezequiel, capítulo 10, verso 20, para que vean y noten que el profeta Ezequiel identifica a estos vivientes como querubines. Veamos lo que dice. El verso 20 dice así, este era el ser viviente que vi debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y conocí que eran querubines. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que el profeta los llama vivientes, pero también los llama querubines. Y esto es más claro cuando comparamos Ezequiel capítulo 1, verso 22, con Ezequiel capítulo 10, verso 1. Hagamos la comparación. Ezequiel capítulo 1, verso 22 dice, y sobre las cabezas de cada ser viviente, aparecía una expansión
a manera de cristal maravilloso, extendido encima de sobre sus cabezas. Y en Ezequiel capítulo 10, verso 1 dice, y miré, y he aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines. Ahí lo tienen. No puede estar más claro. En un lugar los llama vivientes y en otro lugar los llama querubines. Los dos son la misma cosa y no existe nadie que nos pueda decir algo más de lo que ya está escrito. Y las opiniones de los hombres que nos quieran decir lo que representan, ni siquiera vale la pena mencionarlas, porque el Señor Dios ya nos reveló todo lo que nos tenía que revelar acerca de ellos. Pero lo que sí les voy a decir es que algunos creen que los cuatro vivientes representan los cuatro evangelios, pero es muy difícil de creer que las caras de animales representen libros. Además, ¿cómo vamos a creer que los cuatro evangelios puedan guardar el camino del árbol de la vida? Obviamente, estos cuatro vivientes no representan la iglesia, pero veamos algunas cosas que sí hacen estos cuatro vivientes. Primeramente, en Apocalipsis capítulo 6, estos vivientes muestran los juicios de los sellos. Segundo, estos vivientes les dan las 7 copas de la ira de Dios a los 7 ángeles. Tercero, en el capítulo 5 hay una distinción entre estos cuatro vivientes y los otros ángeles que simplemente son mensajeros. Y cuarto, estos cuatro vivientes siempre están unidos, o sea, están ligados al trono de Dios y nunca están separados de Él. Y como ya vimos, la primera vez que se mencionan estos vivientes es en conexión con la caída del hombre en Génesis capítulo 3, verso 24. Veamos otra vez lo que dice, porque hay otra cosa muy importante que tenemos que notar. Estamos en Génesis capítulo 3, verso 24, y dice así, y expulsó el hombre y puso al este del huerto del Edén los querubines y la llama de la espada, la que daba vueltas para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que tenemos que notar aquí es esta palabra que estoy señalando aquí. Dice, para guardar. Esa palabra significa para preservar y para cuidar, en el mismo sentido que lo tenemos en el capítulo 2, verso 15, y en Génesis capítulo 18, verso 19. Otra cosa muy importante que tenemos que notar es que ellos, o sea, los querubines, representan la creación viva. Y por esa razón, es que a ellos se les llaman los vivientes. Y que sean cuatro, el número 4 en las escrituras siempre se relaciona con la tierra. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versos 19 al 22, se nos dice algo muy interesante. Se nos dice que la caída del hombre afectó toda la creación. Entonces, teniendo en mente que estos cuatro vivientes están relacionados con toda la creación y con la caída del hombre, leamos lo que dice. Los versos 19 al 22 dicen así, porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está como con dolores de parto hasta hoy. Todo este pasaje puede tomar significado si reconocemos que los vivientes o los querubines son una representación de este gemir. Sí, este gemir
de toda la creación. Y no solo eso, sino también la promesa de que un día terminará su gemido y se cumplirá su esperanza, porque esa esperanza fue dada cuando fueron puestos o colocados por primera vez, como en un tabernáculo, a la puerta del Edén cuando cayó el hombre. En Génesis capítulo 3, verso 24, noten aquí con mucho cuidado que la palabra hebrea que traducieron como puso o colocó es la palabra chacán y significa habitación o morada en un tabernáculo. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que en aquel tiempo, a la puerta del Edén, ahí se manifestaba la presencia del Señor. ¿Notaron esto? En aquel tiempo, a la puerta del Edén, se manifestaba la presencia del Señor. En otras palabras, cuando el hombre fue expulsado, el Señor Dios estableció los querubines y un tabernáculo a la puerta del Edén. Y ahí es donde se manifestaba la presencia del Señor Dios. Y también allí mismo es donde Caín y Abel traían sus ofrendas. Porque miren lo que dice en Génesis capítulo 4, versos 13 al 16. Y Caín respondió a Yahvé: mi transgresión es muy grande como para ser perdonada. He aquí que hoy me has expulsado de la faz de la tierra. Me ocultaré de tu presencia. ¿Notaron eso? Eso es lo que Caín le dijo al Señor Dios. Me ocultaré de tu presencia, y errante y vagabundo seré en la tierra, y cualquiera que me encontrare me dará muerte. Pero Yahvé le dijo: no será de esa manera, porque cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá retribución. Por tanto, Yahvé puso una señal en Caín para que cualquiera que lo hallare no le diera muerte. Y saliendo de la presencia de Yahvé, Caín se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Es posible que este Chacán, o sea, este tabernáculo de Dios, que estaba a la puerta del Edén, se mantuvo ahí hasta el tiempo del diluvio, porque las escrituras también mencionan a Sem. Sem, que era uno de los hijos de Noé, como administrador de ese tabernáculo. Noten con atención lo que dice en Génesis capítulo 9, versos 26 al 27. En estos dos versos tenemos los 3 hijos de Noé: Sem, Canaán, o sea, Cam y Jafet. Pero noten el verso 27 que dice: habite Dios en las tiendas de Sem. Como les mencioné, esta palabra hebrea, shakán, significa tabernáculo, y es la misma palabra que se usa en la historia de Moisés, cuando construyó el tabernáculo del testimonio en el desierto. Bendito Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán siervo para él. Engrandezca a Dios, a Jafet, y habite en tiendas de Sem. ¿Notaron que dice habite Dios en las tiendas de Sem? Y otra vez aquí tenemos la palabra chacán, que significa en hebreo tabernáculo. Y es la misma palabra que se usa en la historia de Moisés cuando construyó el tabernáculo del testimonio en el desierto. Entonces, este tabernáculo que contenía la presencia de Dios en esos tiempos, entre la humanidad que existió antes del diluvio, ese tabernáculo contenía los querubines. Allí es donde estaban los querubines situados, y allí continuó ese tabernáculo con los querubines hasta el tiempo del gran diluvio. Ahora, después del diluvio, las personas empezaron a fabricar imágenes de ídolos, dioses falsos. Algunos de ellos los llamaban terafines. Terafines, no los confundan
con los querubines, porque terafines significa ídolos o dioses falsos. Y estos ídolos o dioses falsos tal vez eran imágenes corrompidas de los querubines y las empezaron a adorar como si fueran dioses. Y cuando la humanidad fue esparcida por toda la tierra, cuando construían la Torre de Babel, se llevaron con ellos estas imágenes. Y tal vez son esas esculturas de los asirios y de los egipcios que aún podemos mirar. Miren estos ejemplos en estas fotografías. Y es posible que sean esculturas corruptas de los querubines, porque algunas tienen imágenes de hombres con cabezas de águila y otras parecen como toros con alas y otras como un cuerpo de león con una cabeza de humano. Cuando Dios ordenó construir el tabernáculo en Israel, era para que Él habitara en medio de ellos. Noten lo que dice en Éxodo capítulo 25, verso 8. Y harán para mí santuario, y habitaré entre ellos. Aquí tenemos otra vez la misma palabra que les mencioné en Génesis capítulo 3, verso 24. Shakán, que significa habitar en un tabernáculo. Pero el tabernáculo no fue construido primero, sino el arca del testimonio con el propiciatorio y los querubines, como dice en Éxodo capítulo 25, versos 10 al 12. Tal vez el arca se miraba de esta manera. Obviamente, estos no eran los verdaderos querubines, sino que eran copias de ellos, puestas en el propiciatorio. Y también había representaciones de ellos en las cortinas del lugar santísimo, como dice en Éxodo capítulo 26, verso 31. Pero todo eso solo podría haber sido para mostrar que de ahí en adelante la esperanza de la creación estaba ligada, o sea, estaba atada con la esperanza de Israel, y que ambos estaban ligados y basados en los méritos de la sangre expiatoria. Dios hablaba de en medio de los querubines, y allí mismo habitaba su gloria. El pacto original con Adán y con el Hijo del Hombre embarca o cubre toda la creación y habla de la esperanza de su liberación, tal y como nos dice el Salmo 8 y el Salmo 148, versos 7 al 11. Y el glorioso milenio no va a tener su cumplimiento sin que primero se cumpla esa esperanza, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versos 6 al 9. Les sugiero a que lean esos pasajes para que tengan un mejor entendimiento de este contexto. En los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis, el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, está a punto de realizar esta esperanza de la creación, y la creación se regocija en esa expectativa. Y los cuatro vivientes están ligados al trono y nos están señalando que la tierra está a punto de ser juzgada y la liberación de ellos está cerca. Y por eso estos vivientes dicen en el capítulo 4, verso 11, de esta manera: digno eres, Señor y Dios de nosotros, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Estos cuatro vivientes también hablan de la redención en la que se basa la liberación venidera, y con esto podemos entender la razón por qué habían sido asociados con el propiciatorio que se rociaba con sangre. Entonces, con todo esto podemos decir que los querubines o los vivientes son realidades celestiales, y estos vivientes, en verdad y en realidad, no los conocemos con experiencias, pero las escrituras nos enseñan que ellos están asociados con los afectos de la caída de la creación y de la esperanza futura de la liberación de esos efectos. Y por eso tenemos la introducción de ellos aquí en el Apocalipsis,
¿Por qué? Porque la liberación de ellos está cerca, está a punto de suceder. Y también por eso, por esa razón, es que ellos dan voces juntos con los 24 ancianos en los siguientes versos. Pero continuaremos con esta enseñanza en el siguiente video. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.